investigación. Sequísima, está con nosotros. Como decía el José, también costó harto que viniera, pero por suerte que la tenemos aquí. Aprovechamos de despedirnos aquí de nuestros invitados. Y decíamos que ha transitado también entre el espectáculo y la política con un trabajo bien arduo y acucioso. Qué bueno tenerla con nosotros a propósito también del revuelo de este tema. José. Sí, le voy a dar un beso porque ella viene por mí a este programa. Trabajamos juntos en la red. Mucho fue una tiempo. gran experiencia. Sí, pues hicieron un gran trabajo. Sí. Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Laura Landaeta, bien. bienvenida. Atareada porque la verdad es que estoy haciendo 2 libros en paralelo. Estoy haciendo un libro de Boric y además el caso de los relojes. Vamos a preguntarte por tu Ya. trabajo, pero respecto al caso Relojes, no es un libro sobre esta pareja, es un libro mucho más completo. Es un libro sobre todo el caso, entendiendo que esta es una red organizada que tiene presencia en 39 países y que, entre otras cosas, ocupa a menores de edad para ir a delinquir. O sea, acá hay todo un no solamente un aparataje. comprar joyas a buen precio, es mucho Claro, más que eso. esa es la parte más visible del negocio, pero el negocio esconde explotación infantil y delitos muy graves, hay unos homicidios, etcétera. Entonces es bastante más intrincada de lo que se banaliza cuando se conversa. Sí, ¿no? ahora claro, a nosotros nos llama la atención y nos llega directamente por el caso de Tonka, la animadora más conocida de nuestro país, esta relación de la que poco se sabía con Paribet. Y tengo la sensación, a ver, ahí como entrando en la mente de Laura, una tremenda periodista de investigación, como decía, que tiene acceso a esta carpeta investigativa en algún momento. Sí. ¿Qué pasa contigo ahí? ¿Por qué decides escribir un libro? Yo creo que pasa también porque como muchas cosas pasan en nuestro país que siguen quedando ahí tapadas. Bueno, a lo mejor había ganas de visibilizar esto. Por supuesto, de hecho, en general, como que en mi carrera he hecho eso siempre. Este libro lo estoy escribiendo con un colega, con Diego Ortiz, que es periodista de Interferencia, igual que yo. Entonces, yo soy más freelance en Interferencia. Diego trabaja en Interferencia desde el comienzo, que es un medio alternativo. Bueno, me encanta. Ustedes están suscritos, sí, claro. Sí. Y una de las cosas que hacemos es precisamente perseguir delitos. Es difícil perseguir delitos en este momento porque son demasiados. Sí. Pero si uno no los expone, siguen funcionando. A mí yo creo que lo que me motivó, primero me mostraron los antecedentes, ¿no? Me los mostró alguien que pensaba que era muy probable que el fiscal no llegara hasta las últimas consecuencias con Paribet y eventualmente no corroborara el nivel de delito que podría existir en el caso Tonka, porque hay escuchas bastante claras y, o sea, no hay forma de negar que Tonka sabía esto por lo menos desde el 2018. Entonces, ahí, como la ley ampara a las parejas, hay que hacer una investigación para saber hasta qué punto ella encubrió un delito o fue partícipe de un delito. Y esa investigación hasta el día de hoy no existe. Ustedes recién hablaban en el caso del Tren de Aragua de cómo opera la justicia en este país. La justicia en este país está muy al debe. Entonces, si nosotros como profesionales no empujamos un poco a que las cosas funcionen, la impunidad es grande. Tú dices, bueno, Tonka, a ver, Tonka en la entrevista que da a Tu Día hace 2 semanas o 10 días, no sé. Ella dice, sí, yo conocí estos antecedentes desde el año 2019. Ella insiste que no tiene que ver con ni uno de estos personajes. Dice que incluso le recomienda a él dejarlos de ver porque son malas juntas. Y que ella básicamente acompaña a su pareja como la pareja, digamos, y que le presta dinero cuando él tenía un problema económico. Eso es lo que ella dice a grandes rasgos respecto del conocimiento que tenía del caso. Ahora, ¿esas joyas llegaron a Tonka? En Interferencia publicamos un reportaje ayer con un extracto del libro. Hay varios episodios en los que se mencionan distintas joyas y ahí en pantalla pasó recién la foto del copihue de oro, donde Tonka anda con unos aros que Estrella Dinamarca dice que son robados y que ella no podría demostrar que los compró legalmente. ¿Qué pruebas existen de que esos aros son robados? Existe el testimonio de la vendedora y está dentro de las especies que la vendedora tenía. Oye, fue un año bien especial. Ahí entiendo que Tonka ganó el Copihue el año 2018. Como mejor animadora. Llega con un vestido bien bonito, ¿no es cierto? Y unos aros de un tipo muy especial también. Y bueno, eran llamativos porque eran grandes estos aros.
Y tú dices que alguien es capaz de distinguir a través de la foto, de la pantalla, y decir, esos aros eran míos. Es que yo no creo que ella lo haya hecho mirando la tele, porque la relación de ellos es bastante más profunda y cercana de lo que se ha dicho. Yo creo que ella se los entregó a Paribet y Paribet se los pasó Tonka y ella sabía que los tenía Tonka. No necesitaba mirar la tele, claro, Estrella Dinamarca. Ella le entrega esos aros a Paribet. Sí. Según... ¿Quién es Estrella Dinamarca? Estrella Dinamarca es una joyera de Santo Domingo, de Santiago Centro, galería, que empieza a cometer estos ilícitos cuando 2 ciudadanos jordanos, que eran los que hacían esto en Chile, que eran joyeros, no muy conocidos, pero con importante joyería, se dan cuenta que la PDI los está investigando y se van de Chile, desaparecen. De hecho, hasta el día de hoy no los han podido encontrar. Y cuando esos ciudadanos jordanos dejan este nicho solo, Estrella toma las riendas y empieza a hacer negocio. Y son negocios millonarios. O sea, de verdad lo que ganan es bastante más que 5 o 6 millones. ¿Cómo funciona la red? O sea, tú dices... Esto es un organigrama. Inicialmente ella le compraba cosas robadas a personas de Santiago, a gente que robaba en el centro y iba y se las vendía. Porque era reductora, ¿no? Se reducían, claro. Pero a poco andar empieza a tener vínculos con una organización que estaba muy dispersa, que no funcionaba con un solo liderazgo. Y en la medida que pasa el tiempo, ella va tomando ella es una mujer muy inteligente. Va tomando las riendas del negocio y va apoyando sus distintas engranajes del negocio. Se convierte en una líder. Si caen presos, si tienen algún problema en otro país. Se convierte en la líder de esta la matriarca, le digo yo, dispersa. Porque realmente es la matriarca. O sea, tú dices, a ver, que es interesante lo que dice, porque aquí dice, hay 2 joyeros jordanos que traficaban especies robadas, ellos escapan y ante, digamos, esta cantidad de material robado que queda, más la operación de esta red, aparece Estrella Dinamarca, que rápidamente se convierte en la líder de una organización que estaba muy dispersa. Y que además no tenía el alcance que tiene hoy día. Estamos hablando del año 2016, cuando te digo que ella empieza a tomar las riendas de esto. ¿Y en qué momento aparece el señor López? O Jalil primero también, es que ¿no? Jalil se relaciona con este mundo, entonces él estaba mucho más cercano a estos ilícitos y los conocía mucho más. No olvidemos que hubo una época en la que incluso la propia Pamela Díaz tuvo que pagar por una joya robada que le compró Manuel Neira, o sea, esto era habitual. El tema acá tiene más que ver con la internacionalización del crimen. Cuando la gente dice, hoy estuve en Europa y había un letrero que decía, si ve un chileno robando, déjelo porque es su cultura. Claro, porque realmente la cantidad de personas que se exportan para cometer delitos en el extranjero una mala fama. Es enorme. Sí. Y en este caso en particular hay un nicho muy importante de investigación porque estamos hablando de una red. Siempre tuvimos en la cabeza la idea de que un par de vecinos de una población se iban a robar a Estados Unidos y coincidía que habían 20 robando en distintas partes y estaban separados, no tenían relación entre ellos. La verdad es que no, es una red. O sea, acá hay alguien que bueno, en el libro tenemos un testimonio de un niño que está preso en Francia. 2 años lejos de su familia. La mamá, que no sabía ni leer ni escribir porque no había ido al colegio, le pasaron 300 lucas, las aceptó y firmó un documento notarial para que su hijo pudiera salir de Chile solo. No sé cómo salió de Chile, no sé cómo entró a España, a nadie le llamó la atención. Insisto, Laura. Y después lo pillaron en Francia y está preso. ¿Cuándo aparece este señor López en este juego, digamos? ¿Cuándo? Él aparece alrededor del año 2017. Ya. Y aparece comprando algunas cosas. Primero como comprador. Claro, pero no comprando para él, comprando para vender. Ya. Y poco a poco empieza a crecer esta red que se va organizando. La cantidad de joyas que llegan es brutal. De hecho, vendían joyas en Argentina, en Venezuela, en otros países, porque tenían un stock muy grande. Y entre medio de todo esto, él empieza a notar el negocio, ¿no? Porque yo hablo en relación a lo que yo he leído en la carpeta investigativa, no son opiniones personales. Claro. Y soy enfática en eso porque la carpeta investigativa deja muy en claro que él empieza a tomarle el gusto al negocio y termina pasando, no sé, el cheque más alto son 140 millones de pesos.
Es un negocio millonario. Me imagino que viste, escuchaste y leíste la entrevista que dio Paribet a La Tercera. Él le dice, alguien que sabe de joyas, como sabe de muebles, se me pedía mi opinión. No sé qué opinión te merece lo que pudiste ver de sus dichos. Yo creo que los comunicadores o las personas que están en el medio tienen que aprender a entender cuál es un buen momento para hablar y cuál no. Tienen que asesorarse mejor y no hablar puras banalidades. O sea, creo que la situación en la que él está es muy grave. Primero, para mencionar a Felipe Camiroaga, que me parece una falta de respeto total. Y en segundo lugar, para dar una entrevista para no decir nada. Me parece que fue pésima estrategia. Pésima. ¿Tú no le creíste? Yo no le creo nada. Si lo he escuchado a él hablando de delinquir, ¿cómo le voy a creer? Si hay escuchas. En la escucha, claro. Imagínate que transcritas son más de 10.000 fojas de escucha. O sea, realmente aquí la PDI hizo un trabajo de lujo. Más allá de que hubo una filtración en un momento, se consiguieron una cantidad de escuchas y abarcaron la red de manera tan amplia. Mira, te invito a mirar junto con la gente el reportaje de prensa que resume un poco los últimos antecedentes, rescata también parte de la entrevista y después me gustaría preguntarte por la utilización de los documentos de Tonka. Ella dice, yo le he prestado a él plata, que prestarle a una pareja plata cuando la necesita no es un delito. Creerle a una pareja tampoco es un delito. O sea, yo no es que quiera... Encubrir a una pareja tampoco es un delito. ¿Cómo? Según la ley, encubrir a tu pareja tampoco es un delito. Entonces, aquí hay yo creo, esto es una opinión mía personal, y insisto, no es que quiera defender a Tonka Tomisic, sino que trato de ser lo más lógico y es mi opinión. A lo mejor para ustedes yo estoy equivocado y está muy bien. Pero yo creo que aquí hay una diferencia entre un compromiso moral y un compromiso judicial o penal. Yo creo que para complementar eso, yo también pensaba lo mismo que tú hasta que leí el expediente. Hay antecedentes claros de intromisión de parte de ella que transgreden la línea entre el encubrimiento y la participación. Cuéntame la vuelta de la nota. Miércoles 1 de febrero del 2023 y tras allanar la casa de Tonka Tomisic y Marco Antonio López se daba orden de detención en contra de Paribet. Hasta ese momento no había rastro, pista alguna del paradero de López. Asistió a su audiencia y tras ser formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios no habló con la prensa. Efectivamente está con una orden de aprehensión por el delito de receptación y en ese momento está siendo buscado. Y en la instancia también que pueda coordinarse, ¿cierto?, el abogado o él mismo con el fiscal o con nosotros para dar ese procedimiento que tiene que venir. Pero efectivamente fue gestionado a posterior del inmueble, el registro del inmueble, toda vez que no estaba siendo ubicado y estaba prófugo. Eso hasta ahora. Marco Antonio López, Paribet, habló en exclusiva con La Tercera. Se dicen tantas cosas, que cuando yo he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco. Según la investigación, Marco Antonio López estaría involucrado en una red dedicada a vender relojes y joyas robadas desde el extranjero. Sus descargos los hace en una entrevista en La Tercera. Ahí incluso detalla su vínculo con el denominado Rey del Oro e incluso cuenta de reuniones con Domingo Jalil, otro de los imputados en el denominado caso Relojes. Yo no voy a culpar mientras no existan definitivas pruebas sobre interpretaciones visuales. No se puede argumentar nada. Pero el Rey del Oro fue condenado y Domingo Jalil está detenido en prisión preventiva. Yo no leí los diarios ni le pregunté cuándo lo conocí en un café, no tomé un café. No. Las circunstancias de por qué lo conocí no tienen nada que ver con lo que se pregunta. A pesar de ser nombrado en escuchas telefónicas, Marco Antonio López asegura no ser citado por el Ministerio Público. La Fiscalía nunca me ha citado a mí en el sentido para dar algún tipo de testimonio. No, nunca. Porque hay varias personas que hablan de usted en la investigación, sin embargo, todavía el fiscal no conoce su testimonio, pero ha allanado su hogar, lo ha detenido y lo ha formalizado. ¿Le parece eso normal? Hay muchas personas que pueden decir muchas cosas. Según detalla La Tercera, el caso incluso se ha sobredimensionado, pero él se desmarca de ciertas responsabilidades. Porque no es normal. Que no es normal. La suerte de
amplificación. Pero esas son las cosas que le pasan quizás a las figuras públicas, ¿no? Pero yo no soy una figura pública. Yo solamente he sido el compañero de una figura pública. En el allanamiento de la casa de la animadora Iparibed se incautaron 35 joyas, entre las que están las argollas de matrimonio de la pareja, algunos collares que Tomisic heredó de su familia, además de un Rolex. En el plano más íntimo, López también se dio tiempo para ahondar en su actual relación con Tonka Tomisic. Actualmente la pareja está distanciada, asegura algo que se arrastraba hace un tiempo. Yo nunca elegí una situación pública. Yo simplemente me enamoré de una persona. Pero ¿cómo la Tonka está con este viejito? O había gente que decía que andaba con una bata, que con tantas cosas, que tenía una secta, se levanta tarde, flojo. ¿Y usted cree que la causa penal y en particular la de diligencia la semana pasada desencadenaron en este quiebre final de su matrimonio? No, no es así. Esto venía desde hace ya tiempo. Es una cosa que venía ya conversada, es una cosa que es un proceso anterior. Marco Antonio López, más conocido como Paribed, quedó con arraigo nacional. Además, se le prohibió cualquier tipo de contacto con los otros imputados. Solo el tiempo dirá si Paribed tuvo participación en estos ilícitos. Tú me dices que, bueno, yo no he leído tanto como tú, evidentemente, y hasta donde uno puede hacer la diferencia entre el compromiso moral de saber que están cometiendo un delito y decir, bueno, no tomes en cuenta o espérate un rato, en fin, a un compromiso penal que tenga que ver con complicidad, con interferencia. Tú dices que hay datos que hablan de obstaculización o de un involucramiento más activo. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que por lo menos Tonka es un sujeto a investigar, no como pareja de Paribed, sino porque es muy posible que también haya cometido ilícito. Ahora, que tu pareja te regale aros, por ejemplo, y tú los uses sabiendo que son robados, no es un delito. No. El delito está cuando tú te pones de acuerdo con tu pareja para cometer estos ilícitos. Ahí es donde la línea la tiene que determinar. ¿Pero qué ha pasado ahí? O sea, ella participa de varias conversaciones donde hay escuchas telefónicas y en esas escuchas telefónicas está al lado de él dándole instrucciones. ¿Se escucha la voz? Se escucha la voz. Entonces, si tú estás dando instrucciones, tienes una participación más activa. Se escucha la voz de ella. Sí. ¿Instrucciones en qué sentido? Hay una conversación de ellos dos que nosotros en Interferencia mostramos la semana pasada, donde Paribed, que es amigo de Domingo Jalil, aunque él lo banalice y diga, explícame qué es la amistad y todo eso, es muy simple, son amigos. Y Domingo Jalil, que está preso, está sí. detenido hoy en día por el tema de los fuegos artificiales. Sí. Es un comerciante de Makes, básicamente. Sí, y es un comerciante que ha estado vinculado a negocios bien turbios en el último tiempo. No solamente los relojes, sino también los fuegos artificiales y algunas relaciones que tiene con el narcotraficante es importante según lo que ha determinado la justicia. Yo insisto, estas no son palabras mías. Entonces, hay imágenes de ellos. Esas son las imágenes del Sheraton de cuando están en el estacionamiento. Son unas de las imágenes de la carpeta, claro. Ya. Y además, pero para terminar la idea, hay, ¿cómo se llama? Una conversación que es muy decisiva, donde Paribed llama a Tonka y le dice, Domingo tiene el teléfono pinchado. Bueno, sí, eso. Y me di seguido que no le hable más porque si no me voy a ver involucrado en algo. Y claro, la Tonka le sugiere que se haga el huevón, o sea, perdón el castellano, pero sí lo dijo. En el fondo lo que está haciendo es decirle, lo que le dice en la conversación es, no, hazte el tonto, quédate ahí, pero si ese es el mantente escenario, ahí. ¿por qué el fiscal no la persigue a ella? O sea... Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que por eso para mí es súper importante no banalizar el tema solamente en la copucha mediática, porque en el expediente y según los antecedentes que hay grandes futbolistas, tenistas, actores, animadores, políticos, jueces mencionados. Entonces, yo me pregunto lo mismo que tú. ¿Por qué el fiscal Baeza no ha abierto una arista de los receptadores? Porque si queremos darle una señal a la sociedad que un juez de la Corte Suprema esté comprando Rolex robado es delicado. ¿Es así? Y eso ¿Es así? a mí no me consta que sea así. Me consta que lo dicen
algunos que ya han prestado testimonio de forma voluntaria. Tantas capas de la sociedad que es Totalmente, increíble, y por eso es tan importante llegar hasta el final. Se generan estos mantos de protección. Pero se detiene en Tonka, ¿te fijas? Entonces, no es que yo, otra vez, no la estoy exculpando, pero que es lo que ella también dice en algún momento, no sé si en la entrevista con Pancho Saavedra, o no me acuerdo ya tantas veces, pero ha dicho, bueno, aquí me voy a defender, en algún momento nos vamos a dar cuenta que aquí hay porque ella habla finalmente de una operación para destruir su imagen. No, yo creo que eso es mucha ciencia ficción. Acá hay algo muy claro. Ella es la piedra de tope de esta investigación precisamente por lo mediática que es y porque, bueno, ha sido reconocida como la mejor animadora de Chile por lo menos un par de veces. Entonces, evidentemente a ella le complica, o sea, ella siente que es algo contra ella. Yo creo que la mejor manera que puede tener el fiscal de demostrar que no es algo contra ella es primero investigándola en separado de Paribet y segundo investigando a todas las personas que salen mencionadas en la carpeta. Jueces, actores, políticos, tenistas, futbolistas, etcétera. Porque si queremos realmente que el Ministerio Público haga la pega que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. Tiene que investigar a todo el que haya comprado, porque además no hablamos de comprar un reloj en la calle, en el Persa Bio Bio, no tengo idea, o comprar una joya que te gustó que la venden en el suelo. Estamos hablando de piezas que son de miles de millones y además estamos hablando de que nosotros tenemos que partir con el ejemplo. Todas las personas que trabajamos medianamente público tenemos que respetar y cuidar la legalidad. Hay denuncias hechas en el extranjero por el robo de especie, eso está en las policías, me imagino que Interpol tiene ahí... Hay personas de la red que tienen 35 órdenes de captura de Interpol en distintos países. Esta red funcionaba en alguna parte de Australia, en el sudeste asiático, en Europa, en todas las capitales más connotadas, digamos, más conocidas y más mediáticas, y en Estados Unidos y en Canadá. Estoy pensando desde el punto de vista de la Fiscalía. Probablemente el testimonio de Tonka no le sirve tanto al fiscal en este momento, porque va a decir, no, me robaron el cheque. Sí, ¿qué pasa con esos cheques? Ahí hay un elemento... Estoy pensando en qué cosas le ayudan a lo mejor a generar o a armarse un cuadro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que las escuchas telefónicas son indesmentibles. Es el único medio que se acepta como probatorio, aparte de las evidencias físicas, porque si tú no sabes que te están escuchando, no tienes por qué estar mintiendo. Por eso se aceptan, digamos, como probatorio. Claro. O sea, si hoy día no encuentran las joyas que andaban buscando, que son bien específicas, y yo te aseguro que no las encontraron en los allanamientos, porque además 2 años de retraso en un allanamiento es ridículo, ya cuando llegaron no había nada. Pero si no encuentran las joyas, igual tienen un caso sólido con las escuchas, porque en las escuchas se autoinculpan, entonces no necesitan más. ¿Qué pasa con esos cheques? ¿Qué papel juegan esos documentos? Ella dice, yo extendí unos cheques para ayudar a mi pareja porque había hecho un negocio que no resultó, que ahí uno puede decir, bueno, está bien, ¿quién no ayuda a una pareja cuando necesita dinero? No, sí, eso mira, no es un delito. Yo creo que los cheques no tienen tanto valor. Ya. Pensando que en Chile la ley ampara a las parejas, ¿no? Tú no tienes por qué delatar a tu pareja y lo ocupan muchas personas precisamente porque conocen la ley. No es delito tapar lo que hace tu pareja cuando estás casado. Pero esos documentos, ¿por qué terminaron circulando entre prestamistas y joyeros? Y mira, yo tengo la impresión de que desde el año 2018 en adelante Tonka y Paribet empezaron a tener problemas económicos. Él se metió en un negocio minero que no le fue muy bien, aunque él dice que sí, que lo tiene hace muchos años. No, eso fue el 2018 más o menos. Y las cuentas de ella, porque se levanta el secreto bancario dentro del expediente, estaban con complicaciones. O sea, realmente estaban con poca plata para lo que ellos suelen tener y para su estándar de vida, ¿no? Pero yo presumo que precisamente por eso es que no pudo cubrir algunos cheques, que no son tantos, pero hay un par de protestos, y daba orden de no pago de los otros. Ella. Por firma disconforme. Claro. Pero eso, en el fondo, cuando te protestan un cheque por firma disconforme, es porque el Ejecutivo no lo paga, o sea, no lo reconoce. Pero cuando el Ejecutivo no lo reconoce es porque te llamó y te dijo, oye, tengo un cheque de esta señora, ¿es tuyo? No lo pagas. Tú dices en una parte del reportaje, no el de este domingo, el anterior que yo leí, dice, este era un modus operandi, esto de los cheques con firma disconforme, que era
utilizado por Paribet, o sea... Es que no es solo Paribet, hay mucha gente que lo utiliza. Ay, y en el caso de Tonka, el banco tiene muchas más precauciones con respecto a no meterla en un escándalo. Entonces, si ella dice no lo voy a pagar, no lo pagan y no preguntan más. Ahora, si uno de nosotros dijera eso, o por lo menos ustedes no, pero si yo dijera eso, o las personas que yo conozco, te preguntan 200 veces, porque además fueron varios, no fue uno. En el fondo es una manera en que el banco te protege para que no quede tan en evidencia pero que no tiene fondo. Mi pregunta es ¿por qué terminan como un carrusel? O sea, De haber sido sabroso. porque no tener es un que cheque Tonka la le entregó... Estaban todos fascinados, olvídate las escuchas, todos decían tengo el cheque la Tonka, oye, el Paribet no paga y yo aquí tengo el cheque firmado por la Tonka, o sea, Claro. ellos estaban felices porque sabían que en algún minuto igual iban a recibir la plata, no era un cheque de un NN. Claro. De hecho, Estrella Dinamarca, cuando dice que los aros del Copihue de Oro son de ella, decía, si a mí Paribet no me paga, porque ya le debía plata de una pulsera y un par de cosas más, si Paribet no me paga, yo tengo amigos en la prensa y voy a ir a contar que los aros del Copihue de Oro son míos, a ver cómo demuestra que son de él. Que son esos que estamos viendo. Ay, eso en una escucha. Sí. No sé, a mí... ¿Terminaron peleados ellos? Porque tú dices que a lo mejor con Jalil tenían algún grado de cercanía. ¿Qué tanto, a propósito también de estas órdenes de detención, estos allanamientos, no solamente en Chile, sino que en otros países, órdenes de detención, algo pasa entre que allanan y hay declaraciones de alguien o algo encuentran que se concreta esta orden de detención, que emana una orden del tribunal en contra de Paribet? ¿Qué pasa en todo ese rato? Porque ¿por qué no va junto con las otras órdenes de detención? Yo creo que eso se llama presión mediática. No creo que haya estado en ningún momento en los planes del fiscal Baeza detener a Paribet. Y creo que lo que significó el revuelo mediático terminó siendo una presión fuerte. Acuérdense que acabamos de cambiar al fiscal nacional y Baeza necesitaba demostrar algo. O sea, llevaba 2 años con la carpeta exactamente igual sin haber hecho nada. Entonces, a eso me refiero yo cuando uno no confía en el Ministerio Público. Además, bueno, sí. Es como, ¿por qué te demoraste 2 años en hacer un allanamiento? Si además diligencia. ellos tenían gran parte de la carpeta porque alguien se la filtró. Y ellos sabían que los estaban escuchando y la policía y la fiscalía al mismo tiempo sabían que ellos sabían. Entonces, es impresentable. Claro, O y sea, ¿por además qué te que demoraste 2 años? Si la fiscalía, yo no he leído la carpeta, pero según lo que tú dices, son pruebas muy concluyente, entonces uno tampoco entiende cuál fue la demora en llegar a la señora Estrella y compañía. Mira, algunos dicen que hay cuentas internacionales también, platas afuera. Vamos a un corte y podemos conversar de ese tema aquí.